clase de procesos estocásticos que recientemente han sido empezados a utilizar en matemáticas financieras y un poquito los problemas matemáticos relacionados a esta clase de procesos y las líneas de investigación futuras. Como puedo asumir que la gente acá sabe de finanzas, procesos estocásticos, probabilidad, porque no es la audiencia usual, tengo que empezar con una introducción muy rápida como para llegar a explicarles rápidamente dónde es que caen estos procesos y por qué son utilizados. Entonces voy a empezar con una introducción y me disculpo porque por eso tengo que hablar un poco rápido, porque, pues para dar la introducción es como simplemente para darles un contexto. Entonces en finanzas usualmente lo que uno quiere hacer es modelar factores que son aleatorios. Esos factores pueden ser precios de activos, de acciones, índices, tasas de interés, correlaciones, volatilidades, entre otros factores. Y lo que uno hace es uno modela este tipo de cosas con lo que se llama un proceso estocástico, una asociación de variables aleatorias a través del tiempo. ¿Y por qué uno hace esto? Porque una vez que uno tenga el modelo, uno puede responder otro tipo de preguntas. Y el tipo de preguntas más fáciles o iniciales que uno se hace son, por ejemplo, un problema clásico es la valorización de opciones. Si una opción, en el mercado financiero, una opción piensa como un seguro. Digamos, el precio de cierto activo es aleatorio y no sé qué será en el futuro. Y a mí me gustaría estar seguro, asegurarme que aun si el precio sube o baja, yo no voy a perder mucho en el futuro. Entonces es como un seguro contra las fluctuaciones de los precios futuros. Y estos seguros deben tener un valor. Uno debe darles un valor. La gente debe pagar por estos seguros. Y la pregunta es, ¿cuánto deben pagar? Que sea justo. Y ese es el problema de valorización. Y la otra cosa es también un problema de administración de riesgos que están asociados a este tipo de contratos. Pero entonces para responder a este tipo de preguntas uno debe asumir ciertas hipótesis que están dadas por un proceso estocástico sobre los factores que están detrás del contrato. Y usualmente lo que uno supone es que los factores satisfacen lo que se conoce como una ecuación diferencial estocástica. Una ecuación diferencial estocástica es algo más general, pero simplemente por razones de simplicidad y por la presentación lo simplifico un poco. Es una ecuación ordinaria a la cual le añado una parte aleatoria. ¿Okay? En este caso, puesto que la parte aleatoria es algo que va a ser modelado por un movimiento browniano, el cual definiré en un momento, hablamos en este caso de una difusión. ¿Okay? Entonces, cada vez que uno habla de difusiones, están pensando en este tipo de ecuaciones en donde la parte aleatoria depende de un movimiento browniano. ¿Y cómo depende de un movimiento browniano? ¿Qué es un movimiento browniano? Deberían ser estas fluctuaciones aleatorias que están aquí con esta parte de W, son incrementos infinitesimales de un proceso estocástico que es el que se utiliza en finanzas, porque es el más simple para modelar más o menos lo que uno observa. Inicialmente fue utilizado para modelar cómo se mueven las partículas de polen en el aire. ¿Okay? Y ahí empezó, pero después, por razones de modelización, empezó a ser utilizado en finanzas. Y las propiedades del movimiento browniano, no sé si todas las conocen, pero probablemente sí, probablemente no. Es simplemente un proceso que tiene trayectorias continuas. Entonces estas funciones que miden el tiempo, la variable aleatoria, son funciones continuas, tienen incrementos que son independientes. Entonces si vieron los incrementos sobre intervalos disjuntos de tiempo como variables aleatorias, los incrementos son independientes. Y los incrementos tienen una distribución normal donde la varianza de la variable aleatoria depende del tamaño del intervalo. ¿Okay? Y eso es lo que define y caracteriza un movimiento browniano, y hay otras caracterizaciones, pero es usualmente el que se utiliza acá. Por razones de un poco de terminología, sigma, esta función sigma que está antes del movimiento browniano, que digamos, modela la amplitud de las fluctuaciones, es lo que llamamos volatilidad, ¿no? Porque tiene algo que ver con la varianza del proceso. Y esta parte B, que acompaña el término de T, el término como determinístico, es lo que llamamos drift o tasa de crecimiento, digamos, de X. Porque en esperanza esto es lo que espero de X. Para dar unos ejemplos en finanzas, modelos que tienen nombres propios son bastante simples de describir a través de difusiones. Entonces, por ejemplo, probablemente ustedes han escuchado ya un modelo de Black-Scholes, es un modelo donde
se asume que los precios son de forma exponencial, pero el exponente satisface una difusión, es la difusión la más simple posible. ¿Qué es lo más simple que uno puede poner como coeficientes? Constantes. ¿Okay? Y en ese caso, pues todo es normal y todo se simplifica muchísimo. ¿Okay? En términos de cálculos, y lo que voy a decir en un momento. Pero por limitaciones del modelo, este modelo tiene sus limitaciones, por supuesto, porque es una simplificación bastante fuerte. Hay que empezar a cambiar las hipótesis. Y por ejemplo, una de mis hipótesis que es problemática es el hecho de que la variable sigma, la volatilidad, es constante. Aparentemente, si uno mira lo que pasa con los precios en el mercado, los precios de las opciones no son consistentes con la hipótesis de que sigma sea una constante. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Pues en vez de suponer que sigma es una constante, supongamos que ella misma es otro proceso estocástico que tiene su propia difusión, su propia ecuación diferencial estocástica. Y estos son los que se conocen como modelos de volatilidad estocástica. Y uno de los más populares es el modelo de Heston. Lo escribí, no se preocupen por los detalles, pero es simplemente he cambiado sigma por una raíz de B, que es la raíz de la volatilidad, y el proceso B satisface también una ecuación diferencial estocástica de este estilo. Esto simplemente es una ecuación, la ecuación más simple que uno se puede imaginar, que asegura que la solución es positiva en el momento en que uno pone la raíz acá, y tiene una propiedad de retorno a la media, ¿sí? Porque esto es lo que la propiedad de retorno hacia la media θ. ¿Okay? Y este tipo de ecuaciones, por ejemplo la que puse aquí para la volatilidad del modelo de Heston, digamos, también las utilizan mucho para modelar, por ejemplo, tasas de interés, porque son procesos aleatorios que tienen una tendencia a oscilar alrededor de cierto nivel y son no negativos. Y también son lo más simple posible. Aún si no lo dije, aquí, si uno mira los coeficientes de estas ecuaciones, en general lo único que he hecho es, aquí eran constantes, aquí empiezan a aparecer polinomios de grado 1, pero es lo más simple que uno se puede imaginar. Y por eso es que tienen nombres propios. La simplicidad es lo que se vuelve popular, no lo complejo. Bueno, ¿por qué uno utiliza procesos estocásticos? Porque uno tiende a ver esto, ¿cierto? No, es más como una cuestión visual que una cuestión de fondo. No hay razones las razones microeconómicas para que algo siga cierto proceso estocástico son mucho más difíciles de justificar que las razones puramente visuales y de poner el modelo por encima de lo que vemos, sin explicar de dónde sale lo que vemos. Aquí está el modelo de Black-Scholes. Esto simplemente es para decir, aquí son varias realizaciones del proceso, un proceso estocástico, entonces tiene varios caminos. Lo primero que observa uno es esos caminos no son para nada regulares. ¿Okay? Aquí está, por ejemplo, para las tasas de interés, sino que debería con el modelo que acabo de explicar de tasas de interés. Lo único que quiero subrayar en este caso es que las trayectorias son bastante rugosas. Y la rugosidad de un proceso estocástico se debe al hecho que lo que se conoce como variación cuadrática no se anula. ¿Okay? Entonces, esto es como lo que diferencia cálculo estocástico de cálculo normal. Cuando uno toma una solución de una ecuación diferencial estocástica y uno toma particiones del intervalo y límites de las variaciones cuadráticas de los caminos de la solución, resulta que en el límite esto no se anula. De hecho, depende de la volatilidad y es una integral de la volatilidad con respecto a la medida de LB. Esto es por propiedades del movimiento browniano, pero el hecho es que si ustedes piensan cualquier función regular, digamos una derivada cortada, es muy fácil ver que este límite debería ser cero. Si una función es regular, esto desaparece, mientras que para los procesos estocásticos este término no desaparece. Y eso tiene implicaciones en términos del cálculo básico que uno hace. Si uno trata de formular lo que debería ser la fórmula de la cadena, en la fórmula de la cadena aparece un nuevo término porque esta variación cuadrática no se está anulando. Entonces, como que los razonamientos que estamos acostumbrados cambian un poquito, y ahí es donde se diferencia el cálculo estocástico del cálculo normal. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos una función de tiempo y en espacio regular, ¿okay?
Entonces, si trato de ver la dinámica del proceso BDT-XT, por regla de la academia normalmente debería ser BDT, DT más BDX de X. Pero por el hecho de que la fórmula de la variación cuadrática no se esté anulando, me da un término más, digamos, por ejemplo, la fórmula de Taylor, y este término adicional que depende de la segunda derivada es el nuevo término del que estaba hablando. En el caso de una solución de una ecuación diferencial como la que presenté, esta variación cuadrática también es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue, entonces lo puedo poner con el término de T y lo que obtengo es la ecuación de difusión de este proceso B de TXT. ¿Okay? Pues tengo la parte aleatoria, bueno, y lo que me quiero concentrar ahora es en esto, la tasa de crecimiento. Es un operador diferencial aplicado al B, a la función B. Y en las variables espaciales corresponde a este operador parabólico. Y el B es el coeficiente de dt y sigma es la volatilidad. Y este operador se conoce como numerador infinitesimal del proceso y caracteriza de una manera u otra el proceso. Por supuesto, aquí lo dice todo en el caso unidimensional. La generalización al caso multidimensional es bien natural. Debo cambiar derivadas parciales por gradientes, derivadas por una matriz hessiana y debo cambiar el sigma cuadrado por lo que voy a llamar de ahora en adelante la matriz de difusión, que es sigma multiplicado por sigma trastorno. Y lo otro es que aquí no estoy asumiendo que B y sigma sean constantes, es simplemente que simplifique la notación para poner la dependencia de T y de X. ¿Okay? Pero todo esto es válido en ese sentido. ¿Y cómo es que uno relaciona? Es justamente a través de este operador infinitesimal, este generador infinitesimal, que uno establece una relación entre probabilidad y análisis. En muchos casos, ¿qué es lo que quiere hacer uno con un modelo? Uno quiere calcular cierto tipo de esperanza. Para darles un ejemplo, y el ejemplo que voy a utilizar durante la presentación. Usualmente, lo que estaba hablando antes, el valor de un derivado o de una opción, es una esperanza. Porque es lo que un derivado es algo que paga cierta cantidad de dinero dependiendo del estado X en la fecha de vencimiento T. Por ejemplo, por una opción de compra, o que se llaman opciones call, es justamente la diferencia entre el precio y un precio fijo que a mí me gustaría pagar y la parte positiva. Entonces, digamos que yo quiero pagar un precio fijo K en la fecha de vencimiento T, entonces si el precio es mayor voy a ejercer la opción, pero si el precio es menor no la ejerzo, por eso tengo en este caso el valor externo. Pero el caso es que es una función de lo que pasa en el futuro, ¿okay? Y lo que quiero calcular es la esperanza de ese pago aleatorio del futuro dado lo que conozco hoy, ¿cierto? Y eso define una función B de XT, la esperanza condicional del pago dado que en el tiempo T minúscula el proceso X está en el estado X minúscula. En general esta función, bueno, aquí esto es un poquito simplemente heurístico el argumento, pero supongamos por el momento que esta función es regular y puedo aplicar la fórmula de Ito de la que estaba hablando hace un momento. Resulta que, y lo que pasa es que cuando pongo en vez de X minúscula el proceso X, este proceso estocástico no es un proceso estocástico cualquiera, porque en realidad está dado por una esperanza condicional. Una esperanza condicional en esperanza no fluctúa. La esperanza en la esperanza condicional es siempre la misma cosa. Y si yo escribo una ecuación de difusión, lo que debería pasar es que la parte de crecimiento debería anularse, porque en esperanza yo debería tener siempre lo mismo. Entonces esta parte de crecimiento debería ser cero. Y es justamente eso lo que me da ese razonamiento. El coeficiente de T en la fórmula de Ito debe ser cero, lo que me dice la ecuación diferencial que B debería satisfacer. En el caso del modelo de Black-Scholes, esto se convierte en la ecuación del calor. Es el caso más simple. Y por supuesto, si yo conozco una condición terminal o inicial, si tomo el tiempo al revés, para la fecha de vencimiento debe coincidir con el pago, con la función. Entonces tengo un problema de Cauchy
Y este justamente es la relación entre probabilidad y análisis. ¿Okay? Y por eso es que muchas veces en finanzas es importante conocer un poquito métodos numéricos para ecuaciones de derivadas parciales, por esta relación justamente. En general, uno podría decir, bueno, en este punto utilicen métodos numéricos para encontrar B, porque en muchos de los casos, solo en Black-Scholes uno lo puede encontrar soluciones explícitas, pero después si uno se mueve, olvídense, eso no tiene solución explícita. Entonces, ¿qué hacer? Utilizar métodos numéricos es una opción, o lo otro, y eso es lo que quiero explicar hoy, vamos a restringirnos, quiero explicarles unas clases de modelos que son muy utilizados, en donde esto se simplifica bastante. Y esa es la idea. Simplificar, ser capaz de resolver esta ecuación para suficientes funciones f y después utilizar esas soluciones para resolver mi. El primer caso, y este es como muchos de los modelos que vengo a explicar, el Black-Scholes, Heston, el de las tasas de interés que se llama CIR, todos esos pertenecen a una clase de difusiones que se llaman difusiones afines. Y son las más simples posibles que uno se puede imaginar. Entonces, un poquito de notación: pol n siempre va a ser el espacio de polinomios de grado mayor que n. Y las difusiones afines son simplemente difusiones en donde los coeficientes son polinomios de grado 1. Entonces, por ejemplo, en el coeficiente de t tengo polinomios de grado 1, y en lo que llamé la matriz de difusión, que es este sigma traspuesto, lo que estaba acompañando el término del movimiento browniano, las entradas de esa matriz también son polinomios de grado 1. Todos estos modelos de los que hablé con anterioridad satisfacen estas dos propiedades. ¿Okay? Es lo más simple que uno se puede imaginar. Cambien constantes por polinomios de grado 1. Este es como el paso siguiente. El problema es que ahora a mí me gustaría atacar el problema de Cauchy que introdujo en ese momento en general. Y para distribuciones afines, esto se simplifica muchísimo, y esto también justifica un poquito el nombre. Lo que pasa es lo siguiente: si uno piensa, supongamos que aquí usted satisface las propiedades que acabo de decir, de que los coeficientes son polinomios de grado 1, y la función terminal es como aquella que uno tiene con la función característica. ¿Okay? Entonces, en ese caso, uno puede hacer un cambio de variables para encontrar la solución al problema de Cauchy. Por eso es que todo se simplifica. Si uno escribe las soluciones al problema de Cauchy como exponenciales afines, entonces uno como que separa las variables tiempo y espacio de esta manera a través de polinomios de grado 1. Resulta que B es una solución al problema de Cauchy si, solamente si, estas ecuaciones satisfacen un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de Riccati. Y por supuesto, en el momento en que uno pasa de ecuaciones derivadas parciales a ecuaciones derivadas ordinarias, pues la simplificación es bastante grande, ¿no? Y de hecho, pues en general a veces se puede encontrar explícitamente lo que las soluciones. En particular, si me muevo en términos de esperanza condicional hasta el tiempo cero, lo que soy capaz de hacer, encontrando la función b, en este caso a través de soluciones del sistema de Riccati, es calcular lo que se conoce como la función característica, porque esta fue la condición terminal que puse acá. Y una vez que uno conoce la función característica, esto determina la distribución de la variable aleatoria. Como el operador restringido este espacio es invariante, la puedo representar con una matriz con respecto a esta base. Tengo una matriz. En este caso, el problema de Cauchy que se simplifica no es el que tengo cuando pongo como condiciones terminales estas exponenciales complejas, pero es cuando pongo como condición terminal polinomios. Entonces, imaginemos que tenemos un sistema de problemas de Cauchy con condiciones terminales dadas por todos estos polinomios. Y voy a suponer que las soluciones son polinomiales, en el hecho de que en X son polinomios y después es otra función, los coeficientes son funciones de T que están dentro de esta matriz alfa. ¿Okay? Resulta que la función B, esta función B satisface el sistema de problemas de Cauchy si solamente si alfa satisface un sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces aquí la simplificación no está en el caso de la función característica, pero en el caso de los momentos. Y la solución a esta ecuación, bien conocida, es la matriz exponencial. Es bastante simple. De modo que lo que quiero decir es que para los procesos polinomiales lo que uno puede hacer es calcular momentos de manera bien simple. Hay un problema, que debe ser P mayúscula, pero bueno. La esperanza de cualquier elemento de la base
en la fecha de vencimiento t dado xt es un polinomio en xt, y de hecho aquí debería haber puesto xt también, y el polinomio en xt es justamente este polinomio que depende de la matriz del generador cuando la restringo el generador a la respuesta del polinomio. Y así es como se calculan los momentos, simplemente a través de una matriz exponencial. Entonces, de hecho, la simplificación, tengo mucho menos poder en el sentido que la función característica siempre caracteriza la distribución de una variable aleatoria, pero los momentos no siempre la caracterizan. ¿Okay? Pero en términos de momentos, el cálculo es mucho más simple. No tiene nada que ver con ecuaciones verticales ni nada de eso. ¿Okay? Si uno conoce los momentos, ¿qué puede hacer? Hay muchas técnicas de aproximación. Si la distribución está determinada por los momentos, hay muchas técnicas que se pueden utilizar para aproximar la distribución. Y una de ellas es expansiones o representación en serie en términos de otras densidades. Esto es de cosas de probabilidad, pero por ejemplo, lo que hace uno es, no conozco la densidad, la puedo ponderar con una densidad conocida, ¿okay? De manera que la densidad ponderada está en un espacio de Hilbert de 2W, digamos, son las funciones cuadradas integrales ponderadas. Si esto se satisface y además la densidad Q está determinada por los momentos, eso es equivalente al hecho de que este espacio tiene una base ortonormal, ¿okay? de polinomios, perdón. Y en este caso lo que uno hace es no simplemente escribe la representación de esto en L2, simplemente es Q dividido por W, es una serie de polinomios donde los coeficientes son de esta forma. Y de hecho los coeficientes son combinaciones lineales de momentos. Entonces, como esto es lo que yo puedo calcular, utilizo los momentos para aproximar mi densidad y después utilizo esta aproximación de la densidad, digamos, para calcular esperanza. ¿Okay? Pero la idea es que puedo utilizar los momentos para calcular las cosas si la distribución está caracterizada por los momentos. ¿Okay? Y esto es de hecho, por ejemplo, lo que utilizamos en el modelo de Jacobi que hablé hace un momento. ¿Okay? Ahora quiero pasar al aspecto un poquito más teórico. Esto es un poquito práctico. Era para decirles cómo se simplifica, por qué son utilizados, porque todo se simplifica mucho y más o menos qué tipo de técnicas uno está utilizando. Por ejemplo, aquí son técnicas de representación en serie en términos de los momentos, mientras que en el otro caso era la fórmula de Cancherer. Eso es lo que he cambiado. He cambiado la integral por una suma, los gorros por momentos y el gorro acá por este producto interno entre f. Simplificar las cosas y porque todas las cosas están definidas en términos de polinomios, vamos a suponer que tenemos una región en donde las fronteras son polinomiales, están definidas por ceros de polinomios, ¿okay? en variables múltiples, en RD, ¿okay? Y nos gustaría saber las condiciones sobre las cuales yo puedo asegurar la existencia de un proceso polinomial en una región de este estilo. ¿Okay? Es para ver qué tanta flexibilidad tengo, porque no es tan fácil encontrar argumentos que permiten mostrar la solución de un sistema de funciones exponenciales estocásticas en cierta región. ¿Okay? Entonces digamos que estamos tratando de encontrar las propiedades. Entonces, propiedades necesarias para encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales estocásticas, sobre todo son propiedades sobre la frontera. El único problema que tengo es cuando el proceso está acá, en la frontera, porque me puedo salir, porque tengo estas fluctuaciones aleatorias. Entonces tengo que encontrar las propiedades correctas de invarianza que me permitan asegurar que el proceso se queda dentro aún si estoy en la frontera. La primera es que no puede haber fluctuaciones que sean ortogonales a la frontera, porque si no me salgo de seguro. Entonces todas las fluctuaciones aleatorias, la parte de difusión, la parte aleatoria debe ser tangencial a la frontera. Eso quiere decir ortogonal al gradiente del polinomio que define la frontera. Y lo otro es que debe haber una fuerza atrayente, el drift debe ser lo suficientemente fuerte para que, aun si tengo fluctuaciones aleatorias acá, el proceso entre a un
Y resulta que la manera como uno escribe esas dos condiciones es una manera algebraica. Entonces, el hecho de que la difusión sea aleatoria, la parte aleatoria de la difusión sea ortogonal a la frontera, quiere decir que la matriz de difusión multiplicada por el gradiente de cada uno de los polinomios que define la frontera debe ser cero, y que la fuerza atrayente sea lo suficientemente fuerte es equivalente al hecho de que el generador infinitesimal aplicado a los polinomios que definen la frontera debe ser no negativo. ¿Okay? Desafortunadamente no tenemos una prueba de que eso también sea suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Hay un hueco acá. Pero condiciones suficientes es bastante interesante porque están relacionadas con cuestiones algebraicas. Entonces, digamos, algo que podemos probar que es suficiente es poner condiciones más fuertes. Entonces, la matriz de difusión tiene que ser semidefinida positiva, esta desigualdad tiene que ser estricta, esto se debe satisfacer no solo sobre pero en todo lado, esta es una propiedad importante, pero la más importante, por ejemplo, eventualmente, si yo quiero mostrar la condición suficiente, yo quiero asegurarme que el proceso no pase mucho tiempo en la frontera. Si resulta que para controlar el tiempo que el proceso pasa en la frontera, uno quiere controlar este polinomio dividido por p, más o menos. Y para controlar eso, una condición algebraica que simplifica las cosas es, por ejemplo, si el polinomio es irreducible, cambia de signo. ¿Y por qué? Porque hay un lema de geometría algebraica que dice que si ustedes tienen un polinomio que es cero sobre la variedad definida por p, eso quiere decir que el polinomio a gradiente de p está en el ideal generado por la variedad de ceros de p. A mí me gustaría saber si eso quiere decir que está en el ideal generado por p. ¿Cierto? Y eso es un teorema bien clásico de geometría algebraica. Y es verdad si solo si p es irreducible y cambia de signo. ¿Okay? Y en ese caso, pues lo que pasa es que a multiplicado por el gradiente es un múltiplo de p, cuando divido por p es un polinomio, el cual puedo sé cómo controlar, y esa expresión es justamente, bueno, no dividido por p, entre comillas, estos son vectores, pero esa no, sí, es un escalar, está bien. Dividido por p, y esa cantidad es de verdad la que quiero controlar para asegurarme que el proceso no pasa mucho tiempo. Digamos, en otro artículo, pero nos especializamos aún más en un espacio estado muy simple, la bola, como que es uno de los primeros que me debería estudiar. En este caso, las condiciones sobre, después de ciertos argumentos algebraicos, lo que uno tiene es que la parte de difusión debe tener dos partes. Una parte que se anula en la frontera, que más o menos modela la difusión radial del proceso, y otra parte, C de X, que modela la difusión tangencial. Y este C de X, de hecho, es una matriz en X, donde las entradas son polinomios homogéneos de grado 2 en X. Es ortogonal a la frontera, pues, Cx multiplicado por X igual a 0, porque en este caso el vector normal es simplemente X. Y debe ser semidefinida positiva. Digamos, por ejemplo, esta caracterización es buena, pero es un poquito implícita porque no sé exactamente qué son estas cosas. ¿Qué son esos elementos de Cx? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de elemento de Cx es una combinación lineal en donde uno toma matrices antisimétricas, porque las matrices antisimétricas son las que uno utiliza para generar el espacio tangente en la bola. Entonces, uno dice, bueno, este es un ejemplo de una función en C. Y por razones de probabilidad, en el artículo decimos, cuando uno tiene este tipo de representación hay muchas propiedades que son... Esto ayuda mucho para decir muchísimo sobre las soluciones de la ecuación. A uno le gustaría tener esta representación. Es que siempre es válida esta representación, es que es verdad que no importa el elemento de C+, se puede representar de esta forma, y resulta que eso es equivalente a una pregunta algebraica también. Todo esto se relaciona con algo. Y esta pregunta siguiente, es que todas las formas bicuadráticas que se anulan sobre la diagonal son suma de cuadrados, y resulta que pues vimos algunos artículos sobre el tema, pero no en este contexto particular, entonces tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Y resulta que la respuesta es positiva si la dimensión es menor o igual a 4. Hay contraejemplos bastante patológicos si la dimensión es mayor o igual a 6. Para 5 no supimos que hacerlo. ¿Okay? Pero lo que quiero es resaltar que también hay cosas de álgebra que, puesto que todo está definido de manera algebraica, preguntas de álgebra aparecen de manera natural. Líneas de investigación futuras, más o menos en el área, un poquito más estudiar qué pasa cuando uno añade saltos al proceso. Todo lo que he dicho es para difusiones, cuando toda la aleatoriedad viene de W.
pero si uno añade saltos, muy poco sabemos. Lo otro que no sabemos mucho es qué pasa sobre las fronteras, cuándo absorben el proceso y cuándo no lo absorben. El análisis límite asintótico de los procesos que pasan con las distribuciones límites, y por supuesto desde el punto de vista práctico un poquito más de aplicaciones, donde más se pueden aplicar, y otro tipo de métodos que siempre se puedan aplicar, que estén basados en el cálculo inicial de momentos. Y gracias por la atención. Esta es una lista de más o menos lo que hablé, no de verdad, pero más o menos.